y definiendo ya la conformación de un equipo interministerial que empiece a elaborar los protocolos para la flexibilización gradual de la práctica de deportes. Esto no incluye al fútbol, por supuesto, pero se refiere a todos los deportes. Inclusive en este comité va a haber representantes del Comité Olímpico Argentino, porque tenemos a nuestros atletas olímpicos también sin entrenar. Ante alguna consulta de algún periodista, yo dije claramente, bueno, acá hay una situación que la prioridad absoluta tiene que ver con cuidar la salud de los argentinos y argentinas, y la prioridad absoluta en esta materia y la palabra autorizada es de las autoridades sanitarias, no nuestra. Bienvenidos a una nueva edición de Aislados, día 55 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. Hoy es miércoles 13 de mayo. Yo soy Matías Baldo, estos Aislados, somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Está del otro lado, como siempre, Javier Saúl. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Mati? ¿Todo tranquilo? 13 de mayo, que esto sigue avanzando y empiezan a lanzar fechas, supuestas fechas en el aire, aparecen calendarios y aparecen, bueno, todo lo que venimos hablando estos días, ¿no? De protocolos y demás. Estamos en ese momento de esta cuarentena y sucede a nivel mundial. Todos empiezan a pensar cuándo se puede volver, cuándo se puede retomar la actividad. La realidad, Mati, es que me preguntabas cómo estoy. Hoy venimos de una semana que no está resultado sencilla desde lo personal, pero además uno empieza a ver que los números empiezan a crecer. El famoso pico de contagios, no sé si es o estamos camino a ese pico, pero cada día que pasa los números avanzan, y una sensación, Mati, además, que no sé si te pasó a vos, de que el famoso salto de fase, me parece que estamos camino a un retroceso de fase, por lo menos en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Yo te digo, y lo digo en voz baja, me parece que estamos más cerca de volver al principio que de ir rumbo a fase 4, 5 y libertad total. Porque incluso, bueno, ahora que en teoría estamos atravesando el pico, sin duda no es el momento de salir y de abrir. La verdad es algo que golpea, por esto que decíamos, tampoco tenemos horizonte, porque vos tenés otras provincias en fase 4, por ejemplo, pese a que la fase, la verdad, son apenas números. Digo, si mañana bajan considerablemente los casos, vamos a pasar más rápido de fase. Bueno, de todas maneras, me parece que esto va para largo, y eso es lo principal que para mí hace un poco de mella en nuestra cabeza, y es sin duda no saber cuánto va a durar esto, no saber cuándo vamos a tener una vacuna, que todos estipulan que será a principios del año que viene, pero la verdad, Javi, si tenemos que estar así hasta el año que viene, es difícil, pues ya también uno empieza a jugar la salud física, no solo por el coronavirus, sino por este estado de no poder salir de tu casa, no poder entrenar, más allá, o no tener el trajín del día a día, que eso a veces es lo más difícil, como le pasa a los deportistas. Una vez se sigue comiendo como si fuese deportista, en el caso de los deportistas, nosotros como si tuviésemos la vida diaria normal, y no haces ese desgaste que haces habitualmente. Entonces, bueno, puede ser un poquito contraproducente. También la salud mental de no ver a padres, hermanos, abuelos, hijos, es difícil. Entonces, y por supuesto estoy dejando fuera la parte económica, que es, acá me parece sí que si esto se extiende mucho tiempo, la gran dicotomía entre cuánta gente moriría de coronavirus y cuánta gente por consecuencias económicas, por ejemplo. El tema es que está claro que estamos complicados todavía, que esto recién empieza, algo que dijimos siempre. Uno ve el mapa actual en Europa y ve que hay buenas señales, vemos que el fútbol alemán vuelve, vemos que los equipos vuelven a entrenar, hablo desde lo deportivo, también desde lo social, pero la realidad es que ellos ya están en otra etapa, ya pasaron el invierno, ya pasaron el peor momento, en teoría, aunque esperan una segunda ola. Entonces, entre tanta incertidumbre, la realidad, Javi, es que nosotros recién estamos empezando, me queda esa sensación. Sí, recién estamos empezando después de, bien marcabas, 55 días. Y ese me parece que es lo que más impacta. Y metiéndonos un poco en el tema de hoy, es la AFA versus el coronavirus, titulamos el episodio de hoy, y tiene que ver más que nada con el fútbol argentino, con el fútbol sudamericano. O sea, ponemos el foco en la AFA, pero es también más general. Este pico, estos números, estos protocolos que llegan desde Europa, estas imágenes de reapertura que hay
en gran parte del mundo, nosotros transitando otra etapa de la pandemia, nos ubican como que todas las fechas que se tiren parecen algo irreales, parecen algo ficticias. Por eso el gobierno sí pensó en, a ver si el 25 de mayo los jugadores pueden retomar su actividad, y sorprendentemente, Mati, porque siempre venía más o menos de la mano la relación entre AFA y gobierno, la AFA cruza al gobierno y da señales de no volver, digamos, un plan anti-coronavirus en el que no quieren saber nada con volver a los entrenamientos el 25 de mayo, donde quieren patear todo hacia adelante y donde puertas adentro, Miamonte, señalan que si pasa algo, el responsable será Chiquitapia, el responsable será la AFA, y no quieren caer en ese juego. En el medio, Mati, tema no menor, vos marcabas, un tema no menor también es lo económico en el día a día de las personas a pie, digamos, de laburante. Tema no menor, los contratos de los futbolistas. Por eso también muchos quieren volver, porque saben que si esto se extiende en el tiempo, en junio, julio estamos ante cientos de contratos, por no decir más de 1000 contratos que se pueden caer. Es delicada la situación del fútbol argentino. Si planteábamos, Javi, que en Alemania necesitaban hacer salvatajes económicos, que necesitaban volver para que no se funda más de la mitad de los clubes, si en España sucede algo similar, en Italia, en todos los países, imaginémonos acá en Argentina, donde sabemos que permanentemente en crisis viven los clubes, que están endeudados, que viven dibujando balances, la mayoría, no todos, pero la mayoría, que los jugadores, cuerpo técnico, viven cobrando atrasado. Pasó, por ejemplo, ahora, para poner algún nombre propio, en Independiente, que hay jugadores sin cobrar, técnicos sin cobrar, arreglos que se llegan, porque es la única manera de que algún club finalmente ponga la plata y pague sueldos. Por eso te digo que me parece que el fútbol mundial, y especialmente el argentino, vive encerrado en esta gran ficción, que si un balance da negativo y da pérdidas, ¿qué hacen? Dibujan que, por sponsors y por derechos televisivos el año que viene nos va a llegar X cantidad de plata porque vamos a llegar a semifinales de la Copa Libertadores. Cosa que después no pasa, pero como todo pasa, todo queda en el olvido, no son claros con los montos de los pases. Hay todo un oscurantismo en el fútbol mundial y especialmente en Argentina, que vos no sabés cuánta plata tienen los clubes, cuánto hay en la caja. Boca, por ejemplo, el caso de Boca con Angelici, llegó a Meal, dijo que había que hacer una auditoría, que no daban bien los números. ¿Conocés vos los números de la auditoría, Javi? Nadie sabe nada. Y esta situación además expone que tampoco se van a saber. Por eso, entonces, ¿qué pasa? El hincha de fútbol, que es el real dueño de los clubes, también los periodistas, o todo el que tenga el interés de saber, la verdad nunca llegás a saber cómo está financieramente los clubes. No me quiero meter en los periodistas ensobrados, los periodistas que hacen la vista gorda o demás. Te hablo del general. La verdad es que, ¿cómo sabes vos si un club está fundido o no? Es imposible. Entonces, más allá de eso, me parece lógico que la AFA y los clubes no quieran saber nada con volver. Para mí, Alemania está corriendo un riesgo grande. Si vos tenés una situación de contagio interno, me parece que el papelón puede ser mucho más grande. Digo, porque siempre le señalamos al fútbol argentino como que, es el reino de los papelones, que manejamos todo mal, que vamos a hacer el ridículo una vez más. Y a mí me parece que en este caso, en plena pandemia, en un horizonte que no conocemos, que no sabemos hasta cuándo va a crecer este pico que estamos entrando, me parece lógico los futbolistas, la AFA y los clubes digan, frenen un poquito. Me hubiera gustado que digan lo mismo cuando empezó todo esto, en el caso de River, que no se presentó a jugar, me hubiese gustado que lo dijeran ahí. La sensación que siempre te queda, Javi, es que hay algo más atrás. A mí, de todas maneras, esta decisión de AFA y de los clubes, si finalmente es así, yo creo que es positiva y creo que está bien. Y me parece que por primera vez, así como actuaron rápido con la decisión de los torneos, por primera vez no me da miedo que en este caso AFA y clubes hagan el ridículo si finalmente deciden no volver a los entrenamientos. Sí, para ordenar un poco todo esto que marcaba Mati. Regreso de la Bundesliga. Lo que sí marcan en Alemania es que hasta ahora todos los test, por lo menos de lo que es la primera división, dieron negativos y de todos los equipos más poderosos no hay riesgo. Lo que sí
también aclaran que un test positivo no sería una catástrofe, por lo menos hoy salió el Dortmund al cruce de este tema. En Alemania querían volver a como de lugar, obviamente con un protocolo que sí ya repasamos en uno de los últimos episodios, pero consideran que ante un caso de coronavirus no hay ningún inconveniente. No es la misma situación que la Argentina, no es la misma situación sobre todo de las condiciones de los equipamientos de salud y demás. Por eso sí acá sí sería una catástrofe que varios equipos regresen y aparezcan casos de coronavirus. Alemania sale al cruce con esto, el Dortmund sale al cruce con esto. Otra cosa para ordenar un poco también lo que estás marcando, la fecha estipulada por el gobierno, recomendada por el gobierno, si Argentina, si Buenos Aires sobre todo, porque Argentina ya tiene diferentes etapas de diferentes fases, si Buenos Aires pasaba de fase, era el 25 de mayo, la sensación que tenemos, Mati, es que estamos más cerca de retroceder de fase que de avanzar. Los clubes plantean que no van a volver. La fecha que aparece tentativa, Mati, está más cercana a septiembre que al 25 de mayo, y esto lo marcan algunos dirigentes del fútbol argentino, es mucho tiempo. Y hay un dato que vos marcabas de River, y lo sumo también, y que surgió hoy a la tarde, sobre todo lo circuló desde Teis Sports, el canal deportivo, es postura de River de no volver a jugar oficialmente, más allá de que vuelva a los entrenamientos, pero esto es llamativo, de no volver a jugar oficialmente hasta la aparición de la vacuna. Es todo un dato, porque la vacuna, lo que hablábamos previamente, si pensamos en cuándo podría aparecer, según lo que dicen los médicos, epidemiólogos y todos los que están implicados, el propio Bill Gates, que está muy implicado con su fundación desarrollando diferentes tipos de vacunas y pruebas, dicen que recién sería para principios del año que viene. Es decir, que no habría fútbol hasta 2021, o River al menos no participaría. Me parece que en este sentido es lo más lógico de plantear. Yo, sinceramente, es algo que ya venimos hablando. No sé cuál es la necesidad. Obviamente entiendo que el fútbol es una industria, que el fútbol es importante, que el fútbol genera mucho trabajo, pero a mí también, y hay algo que nadie está hablando, y me parece que el coronavirus, de todas maneras esto hay que chequearlo con médicos e incluso podemos preparar algo a futuro, y yo ya estoy preparando algo, pero hay que hacer un trabajo minucioso y serio. Me parece que no estamos hablando de las consecuencias del coronavirus físicas, es decir, ¿deja alguna consecuencia? No la deja, porque tenemos esta teoría de que el futbolista no es factor de riesgo, ¿no? Que está bien, no es factor de riesgo. Hablamos, o sea, nosotros, que yo tengo 28 y vos tenés también un par de años más que yo, pero sos joven, no somos factor de riesgo, es cierto. Pero eso no quiere decir que el coronavirus no nos haga nada. Eso no quiere decir que vos, Javi, que yo toco madera, nos pueda pasar algo con el coronavirus. Es decir, en mi caso, si a mí me agarra el coronavirus, yo tengo más posibilidades que otros, que especialmente todos aquellos que tienen más de 65 años, de salvarme y cumplir un tratamiento más normal. Pero no sabemos finalmente, y se habló mucho al principio y ahora no se está tocando el tema, si esto puede tener alguna consecuencia, por ejemplo, a nivel pulmonar. Hay todavía muy pocos estudios concretos y muy pocas certezas sobre cuáles son los efectos, incluso en la gente joven. Entonces, someter al futbolista. El futbolista, yo me imagino, también debe tener miedo. Y si esto finalmente deja alguna complicación más allá del coronavirus en sí a futuro, podría terminar con la carrera de un deportista. Por ejemplo, te voy a dar un dato, Javi, porque empecé a trabajar un poco en una crónica para averiguar a ver si esto te deja algo. Y por ejemplo, el Servicio Militar de Estados Unidos decretó que todo aquel que sea recuperado de coronavirus no será capaz de entrar al ejército. Es decir, si vos tuviste coronavirus, no te pueden tomar en el ejército. Digo, es algo para tener en cuenta, porque evidentemente hay algo más. Por eso, y todavía no se sabe bien cuáles son las implicancias. He leído de todo, Javi, la verdad. Entonces hay que hacer un trabajo serio para... No quiero decir, pasa esto. Porque la verdad es que leí de todo, hasta que la gente joven te puede dar un símil ACV. Por eso, son todas teorías, salieron muy poca información todavía y no sería serio que yo diga es esto lo que te pasa. Pero la verdad me parece que es algo que hay que tener en cuenta, y que los futbolistas, por más que son jóvenes y están entrenados, también son un factor de riesgo. Digo, hoy todos somos factor de riesgo, y si a vos se te enferman los equipos de la primera división,
también van a necesitar camas, también van a necesitar máscaras de oxígeno, también van a necesitar ser atendidos. Entonces no es tan sencillo, y menos en un país, ponerle que Alemania lo podemos entender, lo podemos justificar, porque bueno, es un sistema de salud de primer mundo, pueden testear y usar los test para lo que sea, porque total los fabrican ellos, están los laboratorios en Alemania y los propios laboratorios los fabrican y demás, y económicamente es el primer mundo, pero la verdad, llevarlo acá a la Argentina ya me parece que estamos hablando de un nivel escandaloso, cuando acá te escasean los test, cuando uno de los temas es que habría que testear más. Entonces ya me parece que en este momento lo más lógico es lo que dice AFA. Sí, y se basa obviamente en algunos estudios. Salió a hablar Donato Villani, que es el que está a cargo del departamento médico de la AFA, y señaló que no están dadas las condiciones para volver a jugar. Obviamente, ¿sabes? Se apoya en esto, Mati, como decís, en los interrogantes, en no sabemos qué pasa, en no sabemos además cómo controlarlo, y que más allá de que aparezcan los test rápidos, la posibilidad de que un contagio en un vestuario termine directamente poniendo en cuarentena a un equipo completo, como ya pasó en la segunda división de Alemania, y veremos cómo sigue avanzando. Decíamos, el fútbol no quiere volver, o por lo menos la AFA no quiere volver. Hay cierto apoyo del gremio de los jugadores, siempre un gremio complicado, sobre todo por quién está, por quién lo representa, pero sacando a quién lo representa, hay cierto apoyo de los jugadores en sí. El mayor temor pasa, Mati, por esto que te comentaba antes, del tema de los vínculos. El tema de si esto se juega en septiembre, si esto empieza el año que viene, la fecha que sea, Mati, porque esto en realidad estamos jugando a adivinar, básicamente, más allá de que los clubes y los dirigentes quieran volver en septiembre, y el gobierno quiera volver el 25 de mayo, en junio, solo del ascenso, se vencen el 70% de los 2.050 firmados. O sea, hay 2.050 contratos firmados, el 70% se vence el 30 de junio. Son muchos los jugadores que se quedarían sin trabajo, sin un contrato, sin un sueldo, y me parece que lo que está pidiendo también la AFA, lo que están pidiendo los clubes, es que el gobierno salga al rescate. Veremos, porque volvemos al debate de siempre, a dónde tiene que salir a rescatar el gobierno, pero en este caso estamos hablando de jugadores que están en la base de la pirámide y que obviamente necesitan esa plata para comer. En síntesis, Mati, situación complicada para el fútbol, más allá de que quieran volver, de que hay un deseo de volver, de que el gobierno intenta que se retome cierta normalidad deportivamente, no solo, y hoy lo aclaró bien el ministro de Deporte y Turismo, Matías Lamens, que no solo en el fútbol, esto tiene que ver con un regreso de la actividad física en general, los deportistas olímpicos, el deportista amateur, esto que uno siempre viene diciendo, Mati, esa necesidad que uno tiene de salir y tratar de hacer un poco de actividad, porque también lo mental empieza a jugar muy fuerte en la gente. Bueno, veremos cómo avanza. Por lo pronto, la AFA sale al cruce, la AFA no quiere quedar pegada a un entrenamiento más allá de que sea grupos reducidos, y al mismo tiempo, Mati, la Confederación Sudamericana envía un comunicado el mismo día. Hoy fue un día de movimiento para el fútbol argentino y sudamericano, donde sí aparece un protocolo con disposiciones específicas para lo que es la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana 2020, que veremos cuándo se vuelve a jugar. Y la verdad, Mati, cuando uno lee, nos sorprendíamos el otro día con el protocolo alemán. El protocolo que llega desde Paraguay tiene también cosas llamativas. Entre esas, y me lo imagino a Riquelme, se prohíbe besar el balón. Román antes del tiro libre, lo de Román no va más. No va más lo de Román, no van más muchas cosas en este fútbol nuevo. Antes de meternos en la disposición del Conmebol, quería destacar algo que vos señalabas, por ejemplo, Donato Villani, que se toma como referente de lo que puede hacer el fútbol o no. Hace no mucho, incluso cuando se planteó todo este problema con River, que no quería jugar, él decía que la posibilidad del contagio dentro de una cancha era cero. Y él dice que no hay condiciones para entrenar. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo y estar serios y no marcar para dónde va, digamos, para dónde va el viento. Es decir, cuando entonces, porque, a ver, me parece que acá River fue el único que tuvo la injundia y el coraje de decir, muchachos, yo no voy a exponer a mis jugadores
Más allá de que después todos quieren ver algo político, que Donofrio, que demás, a mí me parece que contra valioso si Donofrio escuchó a sus jugadores y dijo, miren, no queremos jugar, de ese llamado de Poncio a algunos jugadores del fútbol argentino para que fueran solidarios y tampoco jugaran. Finalmente River fue el único que no se presentó, pero había muchos que hoy te dicen que no se puede volver a los entrenamientos, que cuando pasó lo de River te decían que sí, que no había riesgo de contagio, que quedaron en ridículo. Entonces yo ya no sé, viste, escuchar y ya no sé quién es un referente real de esto. Claramente para mí Donato Villani no lo es. Que es médico de AFA, digo, no es que estamos hablando de alguien por eso que la AFA se basa en él. Y esa sensación, Mati, que además de para donde sopla el viento, también que casi que todos están aprendiendo del virus a lo largo, o sea, a veces, esto lo planteamos muchas veces, Mati, envejecen muy mal los comentarios a lo largo de esta pandemia. Es que seguro, y digo, esto no lo quiero tomar personal con Villani, no quiero tampoco que suene a que yo tengo la verdad revelada, porque nadie la tiene, pero entonces lo que hay que hacer es ser un poco menos soberbio y decir, escuchemos opciones, porque ahora me parece muy bien que Villani, yo coincido, diga que no hay condiciones para entrenar, pero cuando River planteó esto, salieron todos a decir que se podía jugar, que el contagio era cero, entonces jugaron todos en una situación que ya era complicada, que de milagro no se contagió ningún jugador. Y hoy entonces todos son budistas que dicen, sí, no, tienen razón, no se puede y demás. Dicho esto, me parece bien que no se vuelva a jugar al fútbol. Yo entiendo, como hablábamos, el tema contractual de los jugadores, pero como ya dijimos varias veces, Javi, me parece que es un tema que nos afecta a todos. Digo, acá hablamos de fútbol, pero vos, yo, mi novia que trabaja en la industria hotelera y del turismo, digo, a todos se nos va a complicar esto. Entonces, muchos te dicen, bueno, que vuelva al fútbol porque si no las industrias y todos los que trabajan van a quedar de lado. Y la verdad es que es un poco lo que nos va a pasar a todos a nivel mundial, te diría. Esto va a tener una crisis económica increíble después de esto. Por eso los jugadores, me parece, en este caso, que es algo que había señalado Diego Maradona en un post que puso en su Instagram, hay algunos jugadores, todos sabemos más o menos quiénes son. Yo no te digo que el pibe de la reserva no cobre, pero hay algunos jugadores que cobran en dólares, que cobran contratos suculentos, y esto no es meterse a hacer solidaridad con la plata del otro, pero si te podés bancar un poquito, como dijo Tevez, por ejemplo, en su momento, me parece que hay un par de jugadores que pueden hacer ese esfuerzo, o tal vez ser más solidarios y hacer una vaquita para aguantar un poco a los pibes del ascenso. Me parece que hay que ingeniárselas de alguna manera. Está claro que hay un problema contractual, hay casos particulares, hay clubes que, por ejemplo, te puedo hablar de Defensores de Belgrano, que hablamos con el presidente hace poquito en un programa que hacemos sobre Defensores también justamente, y él dice que va a extender todos los vínculos hasta diciembre, incluso de los chicos que no juegan. Pero realmente, y no es porque yo sea hincha de Defensores, hay pocos clubes, tal vez en el ascenso, que están tan ordenados como Defensores. ¿Por qué? Porque no gasta más de lo que tiene. Entonces, esto es lo que yo planteo. Hoy es cierto que muchos van a sufrir, pero todo esto viene de un arrastre dirigencial que fueron desmanejos constantes, económicos, que hoy, si vos me decís, Javi, que Boca y River no pueden aguantar 2 meses, 3 meses, 4, 5 a los sueldos de los jugadores, y que va a estallar todo, y que los clubes y que Boca y River se van a fundir, es porque Boca y River hicieron las cosas mal. Entonces, salvemos primero a lo que sea más lógico. Yo quiero que vuelvan los clubes y quiero que vuelva el fútbol argentino, pero no por el contrato multimillonario de X jugador, sino porque el pibe que es seguridad y que va a la cancha merece que se le pueda pagar. El que es secretario de un club merece que se le pueda pagar. Esos son los que me preocupan. Después los jugadores, me parece que es, esto siempre teniendo en cuenta que es una situación especial. Nadie le dice a los jugadores, por mí está perfecto que le paguen los millones que cada uno merece por lo que juegan, y es un poco oferta y demanda. Si el mercado marca que valen eso, como decimos, es lo que valen, y si merece que ganen eso, está bien que ganen eso. Pero me parece que es un momento para ser un poquito más solidarios en todo. Y sin duda yo creo que el fútbol en este sentido a veces falla. Sí. Y esa solidaridad a veces queda expuesta, y esos desmanejos, como sí venimos hablando hace rato, quedan mucho más expuestos. En algunos lugares, para poder volver antes de tiempo y justamente no caer en una crisis más fuerte económica de los clubes, insisten en regresar, pasa en Europa, pero bueno, con el sostén médico de fondo y con quizás otro aparato detrás, pero pasa que en Sudamérica va a ser todavía más fuerte y más complicado. Da la sensación
de que va a pegar un poco más. Hablando de Sudamérica, Mati, decíamos esto de las disposiciones de la Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana. La verdad que llama la atención. Obviamente que van de la mano con un montón de cosas que venimos planteando, de un montón de protocolos de Europa y de Estados Unidos. Uno, por ejemplo, se termina, o sea, ya no se puede escupir más en el césped. Después el tema de besar la pelota. Después hay que someterse a controles de temperatura antes del partido. Y la famosa bebida isotónica, Mati, que se toma y que comparte la botella, eso no va más. Una botella para cada uno. Y además, obviamente, un montón de cuestiones. Y una que me parece que pega en los coleccionistas, y como diría Benetton, se terminó el intercambio de camisetas. Así que un gran problema para los coleccionistas. Y además, un punto también más que interesante es que todos los jugadores y oficiales que se encuentran en el banco de suplentes tendrán que usar máscaras. Veremos, Mati, cuándo este nuevo fútbol llegará, ¿no?, a las canchas. Sí, veremos también, Javi, cuando vuelve la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, eliminatorias, que es un tema que no hablamos, pero que sin dudas se va complicando cada vez más porque el Mundial de Qatar 2022, está bien, tenemos la ventaja de que es a fines de noviembre-diciembre, pero la verdad es complicado porque se van acelerando los tiempos, va a haber que comprimir todo en un calendario que ya va a estar comprimido de por sí por los torneos locales, las competencias internacionales. No sé, me parece que este protocolo que saca Conmebol es un poco incierto cuándo va a volver los torneos de Conmebol, básicamente. ¿O tenemos alguna fecha? La verdad es que no. No. Desliza este protocolo. Conmebol lo que dice es que está trabajando en base a lo que pide FIFA, a la sugerencia de FIFA. Lo que dicen sobre todo la comisión médica de Conmebol salió a declarar que hasta que no haya un protocolo de salud aprobado por FIFA no van a volver a los entrenamientos. Sí que cada jugador debe ser testeado, que se espera una fase de entrenamiento que va a durar entre 3 y 4 semanas. Esta situación, Mati, de que no se puede volver a la actividad sin una pretemporada, y eso obviamente lo tienen en cuenta, y que obviamente también la idea es volver con entrenamientos en grupo o individuales. Eso también va a ir de la mano del regreso. Los testeos, digamos, todo esto, pero dan un montón de datos, un montón de detalles, pero no se manejan fechas. El único que manejó fechas hasta el momento fue el fútbol argentino, en base a la recomendación del gobierno, que no fue mucho más que eso, diciendo, bueno, si el 24 termina la fase, el 25 podrían volver, pero los números de los últimos días, de las últimas semanas, no marcan no dan la sensación de que saltemos de fase. Hoy, Mati, ya circulaban los números de la famosa duplicación de casos, de que si se duplican cada tantos días vos podés saltar de fase. Buenos Aires está entrando en la etapa donde esa duplicación se está haciendo mucho más rápida. Entonces me parece que el 25 de mayo, y a tono con esta disputa con la AFA, a tono de este cruce que hizo la AFA y que le paró el carro al gobierno, el 25 de mayo no habría entrenamientos. Y leyendo un poco las declaraciones, Javi, de Osvaldo Pancracio, presidente de la Comisión Médica de Conmebol en la Oral Deportiva, me vuelve a hacer ruido esta toma de decisiones. Primero, destacar que una vez que anuncie que vuelve el fútbol, va a haber que cumplir una etapa de entrenamiento para cada club, esto lo teníamos en claro, que están analizando el protocolo, pero yo me planteo esto, Javi. Conmebol reúne equipos de diferentes países. ¿Qué país va a autorizar que Boca viaje al exterior a un país que tal vez no tiene tan controlada la situación como la puedes tener acá? ¿Quién se va a hacer eso? Es imposible. Entonces, Brasil. Pancracio dice que es fundamental que el futbolista evite el paso por el vestuario. Evita el paso por el vestuario, pero adentro de la cancha se encuentran todos. Era un poco lo que hablábamos con Alemania. Digo, sí, si lo quieren hacer está perfecto. Lo que me parece es que es insostenible. ¿Cómo haces para que no se contagie? O sea, no cambies la camiseta, no la cambias. Te contagias en un córner, Javi.
¿Cuál es el tema con la camiseta? La transpiración. Y vos la transpiración, seamos sinceros, nosotros que jugamos entre nosotros, y te vas con la transpiración del otro pegada al cuerpo, más o menos. Entonces, me parece que es irreal, sería una gran pantomima, y no le veo mucho sentido, como no se lo veo en Alemania tampoco. Quiero decir, no se lo veo por ningún lado que uno pueda estar 100% seguro que todos los jugadores que están ahí adentro no tengan coronavirus. Y además, te da un jugador positivo, se lo aísla, pero tal vez ya te contagió a 10 más. ¿Y ese equipo qué hace? No juega más entonces. Sí. Es todo un tema. Es todo un tema, obviamente, que entiendo que se manejen los protocolos, entiendo que se piense en fechas, pero hay que ver el después. Me parece, Mati, que Alemania va a ser una buena muestra. Más allá de que se está jugando con fuego, en caso, digamos, de volver y que no salgan bien las cosas, puede ser una buena muestra. Puede ser una buena muestra de que realmente el fútbol o la actividad deportiva puede volver, o no. Para bien o para mal, me parece que va a terminar siendo una especie de caso testigo de acá en adelante. Lo cierto es que la AFA piensa volver más adelante, no quiere hacerlo ahora. Lo cierto es que la Conmebol da pautas y da recomendaciones, pero no anuncia cuándo se puede volver, más allá de las buenas intenciones, me parece, Mati, que están teniendo. Todo queda en protocolos y no mucho más. Y sí que quería sumar algo a lo que vos decías recién. Un Boca, un River o cualquier equipo de fútbol argentino viajando a Brasil, en la situación en la que está pasando Brasil, realmente no lo veo. Obviamente que sí, ojalá suceda dentro de un par de meses. Eso significa que tanto Argentina como Brasil, como todos los países vecinos y todos los países sudamericanos están en perfectas condiciones, pero en este momento lo veo más que complicado, y lo veo complicado en corto y mediano plazo. Esperemos que pase, esperemos cómo siga avanzando. Por lo pronto, Mati, seguimos sin un horizonte claro. 25 de mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, el año que viene, no sabemos cuándo va a volver el fútbol. Lo cierto es que el escenario es ese. En la vida, en nuestra vida, en nuestro día a día, vemos que el horizonte se va moviendo y el fútbol no es la excepción.